FM Ciudad, Pringles, 89.5 MHz. La radio LRB 336. FM Ciudad se ataja. FM Ciudad se autocomplace en presentar Filosofía para Llevar. ¿Filosofía? ¿Qué es la filosofía? Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. ¿Qué es la filosofía? ¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. La filosofía no sirve para nada. Vas a filosofar, sí. Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes. Con Maximiliano Garaycochea, como el que no se agacha cuando vienen los indios. Matías Montenegro, como el que se levanta cuando ya pasaron. Y un involuntario elenco que ha renunciado a las pequeñas traiciones, esperando el tiempo de las grandes. ¿Qué es la filosofía? La filosofía no sirve para nada. Buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros. Tengan todos ustedes una noche de miércoles. ¡Qué nochecita, eh! Esto es un nuevo episodio, el número 8 de esta aventura que titulamos Filosofía para Llevar. Buenas noches, doctor Matías Montenegro. ¡Qué noche, eh! ¡Qué noche de miércoles! ¡Qué día de miércoles! Por favor, loco, ¿qué es esto? ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo que está, para tomarse un licorcito! Uno me dijo, hoy está para chupar mandarina en el patio. O naranja en el patio era. Para chupar naranjas en el patio. No, mamita. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anduvo su semana, doctor Bien, Montenegro? todo bien, todo tranquilo, todo en orden. Bueno, me alegro. Estuve apresurado el día domingo y no grabé los 3 clic, clic, clic. Pero me obsequiaron uno. Me obsequiaron uno. Muy bien. Me obsequiaron uno y yo soy así, me obsequia y enseguida descorcho. Y descorché tan rápido que no lo grabé. Está perfecto. Está perfecto y de paso aumentamos la intriga. Sí. Es como para seguir con ese halo de misterio de a ver si... Bueno, episodio número 8. Episodio número 8 de la primera temporada de Filosofía para Llevar. Ya casi cerrando el segundo mes. Casi cerrando el segundo mes. Y casi cerrando el segundo mes porque el mes que viene, este mes tiene 5 miércoles. Si no, lo hubiésemos cerrado hoy. Pero este mes tiene 5 miércoles. Una chapa por ser vacaciones. Por ser vacaciones de invierno. Por ser receso para todos los niños y adolescentes y docentes y todos que están tratando de descansar. Y por qué no, prendidos a la 89.5 FM Ciudad, la radio en donde nos pueden encontrar en Filosofía para Llevar. Doctor Montenegro, ¿quiere recordar cuáles son las vías de comunicación para este espacio? A través del fanpage de Filosofía para Llevar o del Instagram de Filosofía para Llevar. Ahí están los filos de la semana, que ya usted va a proceder a hablar rápidamente. Y aquellos que nos están escuchando a través de... estamos viendo ya acá hay algunos conectados. Pueden mandarnos, si nos están escuchando desde la aplicación, tranquilamente nos pueden mandar un WhatsApp de ahí, está habilitado, va directo al WhatsApp de la radio. Y hoy vamos a tener dentro del filo de la semana los sorteos donde Belu Laxague ya estás participando. Quédate tranquila. Ya está nominada. Ya está nominada. Estás anotada, salvamos el error y me hago cargo. Yo le erré porque no corrí la ventana hasta arriba del todo. Así que, Belu Laxague, estás ya estás participando, a lo mismo que Bea, a lo mismo que Fabián, a lo mismo que Damián y a lo mismo que María Belén, que es otra Belén, ¿está? De Indio Rico, está anotada. Pero, Belu Laxague, estás anotada, quédate tranquila. Bueno, hoy tenemos dos cosas que son magníficas. ¿Sí? La primera es el tema del cual vamos a hablar. A mí en general la filosofía antigua me gusta, me apasiona y me
me hace volver una y otra vez a leer más. Pero el premio que tenemos hoy... no filosofamos sobre eso, ¿no? No filosofamos porque está como los guardadito. nenes, ¿no? ¿Y eso qué es? Porque lo que pasa es que está tan ensobrado. Ahora le vamos a mostrar, vamos a subir una foto al Instagram. Que está tan ensobrado. Me lo preparó tan lindo. No veo, estoy más chicato. Tan lindo, me lo preparó Mariana, tan lindo. Yo ya sé lo que es, igual. Me da no sé qué. No lo muevas mucho. Abrirlo, no, se le rebanca. Tengo pan. No, tengo pan. Mande un mensaje. No, ya escucharon. Ya escucharon, ¿no? Tenemos claves acá, tenemos contraseña. Qué lindo está para tomar. Qué lindo. Cuchillo tengo acá. Y bueno, un pan tostado y enseguida. Una tremenda horma de queso saborizada que nos regalaron de Fiambrería y Quesería Los Vascos. Terrible. Una cosa que se me hace agua a la boca solamente de decir el premio. Pero bueno, de la cual Belu está alguien... participando. Muy bien. El hashtag de hoy, Belu, ya estás participando. Vamos a subir, tiene que ser trending topic. Sí. Gracias Mariana Oserín y a todas las chicas de Fiambrería y Quesería Los Vascos que encontrás ahí y vas ahí y encontrás de todo para el que es amante de todas esas cosas. Saladas, encurtidos, embutidos, salamines, quesos, elaboración casera. Y tenemos para grabar diferentes tipos de club ahí. Porque, seguramente, porque no es lo mismo. He descubierto que no es lo mismo con corcho de corcho que con corcho de plástico. ¿Será lo mismo tinto que blanco que rosado? No, el blanco no, porque el blanco tiene tapa garrosca. Ajá. Ahí habría que experimentar con eso también, ¿eh? Bueno, Ojo. Vamos a ver. Ojo, habría que experimentar. Y no sé si es lo mismo la botella de 950 centímetros cúbicos que la de 700, porque tiene menos aire. Son cosas que tenemos que ir... Ya las vamos a grabar y las vamos a estudiar. Explorando. Así que, bueno, participen, déjennos un mensaje en la fanpage de Facebook de Filosofía para Llevar o en el Instagram, como ya lo han hecho. Yo posteé la consigna de la semana hace 4 o 5 horas y ya tiraron 2 comentarios en Instagram que después lo vamos a leer. Así que bueno, una hormita de queso saborizado que nos regaló Mariano Serini y los chicos de Fiambrería, que serían Los Vascos. Vayan, péguense una vueltita ahí en la esquina de Garay y Dorrego. Tienen de todo, así que vayan, que no se van a arrepentir, sobre todo ahora con este frío, ¿sí? Vayan, pásense mañana, porque este fin de semana pinta frío. Además, sáquense algo para meterle con todo el calor el fin de semana. Así que bueno, gracias Mariana y gracias a todos los chicos de Fiambrería y Quesería Los Vascos. Bueno, les decía, para mí la filosofía antigua es una de las filosofías, una de las partes, uno de los segmentos de la historia de la filosofía que más me gusta. Por ser fundante, es el inicio, es el cimiento en lo cual se fue construyendo todo el pensamiento formal, si ustedes quieren decirlo de alguna manera. Y como veíamos en el programa pasado, cuando hablábamos de Heráclito y nadie se baña 2 veces en el mismo río, hoy también traemos así una frase que pega y que, si ustedes se fijan, es una forma de pensar que surgió allá por el siglo V a.C., o sea, año 400 a.C., y que si uno la lee hoy, uno la piensa hoy, parecería que fue desarrollada la semana pasada. Y eso tiene de lindo la filosofía antigua, que es tan actual y se aplica tanto a lo que nosotros podemos vivir todos los días. Bueno, hoy les voy a presentar a un grande, pero también a una escuela que fue muy discutida. Nosotros podríamos tener juicios de valores totalmente antagónicos, como podemos encontrarlo en toda la literatura de la filosofía, como es la escuela sofista. ¿Qué es ser un sofista? Bueno, hay gente que alaba a los sofistas, hay gente que
lo usa con un término peyorativo. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los sofistas. Hoy vamos a hablar de un tal Protágoras, que tiró una bomba como esta. Dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, dice Protágoras, y lo dice como casi toda la filosofía antigua. Nos llega a través de los grandes comentadores y de los grandes escritores de esta etapa antigua. ¿Es el ser humano la medida de todo lo que existe? ¿O la realidad tiene su propio valor, independientemente de quién la perciba? Bueno, esta es la pregunta con la cual yo elegí empezar el programa de hoy, y es también el filo de la semana. ¿Es el ser humano, para vos que estás escuchando del otro lado, la medida de todo lo que existe? ¿O la realidad tiene su propio valor independientemente de quién la perciba? ¿Qué es lo que hace que algo tenga valor, tenga entidad, tenga un juicio, es quien lo capte, es quien lo comprenda, es quien lo publique, es quien lo interprete, es quien lo disfrute? O independientemente de todo eso, las cosas están ahí y tienen su propia medida. De esto vamos a hablar un poco hoy. Vamos a ver cómo hay diferentes posturas, diferentes teorías. Bueno, Protágoras sostenía que el hombre es la medida de todas las cosas. Métete en la fanpage, te escuchamos, te leemos. Métete en el Instagram, te leemos. ¿Es el ser humano la medida de todo? ¿O la realidad tiene su propio valor? Te quiero escuchar. Hasta las primeras décadas, les decía, del siglo V a.C., ¿se acuerdan que hablábamos de que en la Magna Grecia no había sino ciudades, estados independientes, en donde ciertamente la más poderosa, la más influyente fue Atenas? No hemos tratado un montón de filósofos. Yo les mencioné en su momento a nuestro amigo Anaxágoras, en donde él decía que todas las cosas estaban hechas de aire, ese principio, ese arjé unificador del cosmos, del universo, era el aire. Y este personaje, Anaxágoras, que vivió un tiempo en Atenas hasta que tuvo que exiliarse, era considerado como el gran filósofo ateniense hasta que llegó Sócrates. De hecho, toda la filosofía antigua se divide en un antes y un después de este gran personaje que es Sócrates. Sócrates en ese momento todavía era un adolescente, y un montón de filósofos empezaron a pulular, a recorrer esta Atenas y le dieron vuelta la cara, el tenor, la temática a la filosofía. Porque se dieron cuenta que estaba muy bien tratar de entender de qué estaban hechas todas las cosas, cuál era el principio unificador, de dónde venía todo lo que nosotros veíamos. Pero se dieron cuenta que quien interactuaba con todo eso era el ser humano. Entonces la mirada del pensamiento antiguo cambió del cosmos al antropos. En griego, traducido, significa hombre. Y ese giro ya le cambió totalmente el rostro a la filosofía de la época. Y aparecen estos sujetos
llamados sofistas. ¿Y por qué fueron tan importantes? ¿Y por qué pasaron a la historia estos sofistas y que han dividido opiniones tan radicalmente? Bueno, porque, a ver, tendríamos que mirar algunos acontecimientos históricos puntuales, ¿sí? Por ahí, para poder entender el porqué de las cosas, uno tiene que mirar cómo fueron pasando. ¿Cómo fueron pasando? Decía que en el siglo V, los persas, y si ustedes vieron la película 300 me van a entender, y si no la vieron, véanla, porque está muy buena. Los persas intentaron expandirse hacia las ciudades del occidente, ¿sí? Empezaron a ocupar ciudades griegas de la costa del mar Egeo, en ese momento la costa jónica, y empezaron a avanzar hacia la Grecia continental, ¿sí? 14 años intentaron los persas invadir Grecia sucesivamente, una tras otra. Y los griegos, sobre todo los atenienses, empezaron a hacer alianzas con otras ciudades-estados, y en la Primera Guerra Médica, googleenla después y a ver qué les sale. En la Primera Guerra Médica, Atenas logra la victoria contra Persia, ¿sí? En esta circunstancia, ¿sí? No solamente ustedes saben que cuando hay una guerra, o cuando había una guerra en ese momento, y ahora pasa algo similar, el vencedor no solamente gana honor, no solamente gana prestigio, sino que también gana dinero, botines de guerra, gana botines o recompensas de aquellos que financian los ejércitos. Bueno, algo parecido fue el caso de Atenas. El dinero que se fue amontonando en lo que sería como el banco central de aquí, bueno, Grecia tenía un banco central, por llamarlo de alguna manera, y se da cuenta el ateniense que la legislación de la época tiene que convertirse en una legislación más democrática, entre comillas, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, permite que hombres que en ese momento eran influyentes, bien intencionados, como por ejemplo Pericles, vayan orientando de a poquito la política al beneficio de todos, ¿sí? Ahí vamos a discutir si tendenciosa o direccionalmente, haciendo que la asamblea griega vote leyes que beneficien al conjunto. ¿En qué se benefició el conjunto? Bueno, en el esplendor de la Magna Grecia y de la Atenas en lo que se llamó el siglo de oro de Pericles. Auge económico, cultural, militar, comercial. Se construye el Partenón. Se construye un puerto nuevo que se va a llamar Puerto de Pireo. Se proponen actividades culturales. Explotan las tragedias griegas. Explota el teatro griego. Y empieza a repartirse, empieza a diseminarse, empieza a estar al alcance de todos el saber. Estos intelectuales, los que andaban dentro de los 4 puntos cardinales griegos, se concentran en Atenas, porque como aquí sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, allá Zeus estaba en todos lados, pero atendía en Atenas. Entonces, se supone que algunos eran filósofos, pero apenas ponen los pies en Atenas, ya empiezan a dárselas de sabios, empiezan a sacar chapa, empiezan a hacer ostentación de sabiduría. Yo soy Sofos. Sofos en griego es sabio. Sofía es sabiduría, como hablábamos en el programa pasado, pero parecen ser sabios. Y porque parecen ser sabios, se los llama sofistas. Bueno, estamos entrando en un terreno bastante peligroso, porque
¿Quién es sabio? ¿Quién es el sabio? ¿Es el que logra distinguir las cosas? ¿Es el que ve más allá? ¿Es el que se anima a ir un poco más? Bueno, para mí sabio es quien logra ver. Y yo me pregunto, como te pregunta Divididos, ¿qué ves? El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
mentira es la última verdad. La filosofía no sirve para nada. Bueno, estamos de vuelta. Qué potencia que tiene esta canción, Qué potencia, pero bueno. Bienvenidos a la jungla. Sí. Diferentes versiones. Qué lindo, cómo me gusta. Bueno, por algo la pegué con esta cortina porque me fascina. Si podríamos hacer un programa entero viendo la letra de Bienvenidos a la jungla. Algún día lo vamos a hacer. Bueno, doctor, redes. Vamos a actualizar redes sociales. Lo que sí te digo es que Belu, estás participando del sorteo. Es el hashtag de hoy, entiéndanlo ustedes. Bea también, Fabián, Damián, María Belén, Ana Esbrancia, que escribió en Instagram, y Caro Cabanillas, que también escribieron en el Instagram que habías dicho. Bueno, ahí vamos a ir controlando eso por las dudas, porque, escribieron por ahí. ¿Leíste el de Ana? No los leí al aire. Bien, pero hola, en mi opinión la realidad tiene el valor de quien lo percibe. Ese es otro filo que había, ¿no? Es el mismo. Es el mismo, bien. Coincido con Ana, dice Carolina, si se toma concepto hombre en el sentido de individuo. Es muy subjetiva la mirada o manera en que puede percibir la realidad, ya que cada uno tiene diferentes conocimientos, culturas, puntos de vista. Primera vez que participo, así que espero tener suerte. Acá está el DNI. El número, 514. Bien, Caro. Sí, hoy decíamos nosotros, primera vez que participaba, Caro. Primera vez que participa, Caro. Así participa, es. Ya es la segunda intervención que tenemos en Instagram. Va ganando terreno Instagram. Lindo, otro lugar más para ver nosotros. Bueno, Ariel se suma y dice: la avaricia de algunos hombres termina poniéndole precio a las cosas, entre ellas a la honestidad. Muy bien, Ariel. Fabián Ezeiza dice: muy bueno el tema, y lo que se ve hoy es que los que llegan se olvidan de por qué llegan a ese lugar. Bien. Aunque ya está participando, Belu dice: efectivamente el hombre es la medida de todas las cosas, la medida de mi mundo son mis sueños, mis deseos, mis pensamientos. La medida de tu mundo son tus sueños, los segundos que tardás en sonreír, en llorar, en repetir. Bien, todos anotados. Entonces, todos los que leímos, pues si después nos olvidamos. Como nos pasó con Belu, pero ya estás anotado. Bueno, es interesante. Es interesante porque la mayoría de los filósofos griegos de la época dijimos que se habían preocupado por explicar la naturaleza de las cosas y se empezaron a preocupar por tratar de explicar al propio hombre. El primero que lo va a hacer sistemáticamente es Sócrates. Pero antes, o al mismo tiempo, dijimos que cuando era un adolescente, un purrete de pantalones cortos, empiezan a florecer en Atenas esta gente, ¿sí? Estos sofistas, ¿sí? Bueno, ¿qué hacían estos sofistas? ¿Sí? Que fue justamente el punto más criticado por Platón, ¿sí? Porque nos vamos a verlo en muchos diálogos de Platón, ¿sí? Los sofistas empezaron a transformarse en los primeros educadores. En una sociedad en la que claramente sabíamos que no existía la instrucción pública, en donde el derecho a la instrucción, a la educación, la tenían los ciudadanos, y vamos a recordar que la categoría de ciudadano la tenía el varón mayor de edad, nacido en Atenas, libre. O sea, el cuello se achicaba cada vez más. Entonces, ese era el que tenía el derecho a la educación, ¿sí?
en donde las familias aristocráticas generalmente tenían ese beneficio, podían darse ese lujo de contratar a algún pedagogo, ¿sí? Algún paidos gogos. ¿Saben lo que significa pedagogo? En griego significa el que conduce al niño. Paidos en griego es niño. Gogé es conductor, es camino, es quien conducía al niño a la escuela, ¿sí? Entonces, esta presencia de intelectuales, que se, valga la redundancia, que se presentan como una especie de libro gordo de petete, de generalistas del saber, y que proponen educar, y guarda con la palabra que voy a usar, ¿sí? Porque yo sé que va a saltar más de uno, pero los sofistas educaban al cliente, ¿sí? O sea, ese es otro tema para tratar, que va a levantar polvareda. Los sofistas cobraban por brindar, por impartir educación. Y vos me decís, la mayoría de los docentes cobramos, ¿sí? Que no lo veo mal, ¿sí? Pero se ve que eso en la Grecia clásica molestaba. Porque el filósofo, el amante de la sabiduría, como decíamos en el primer programa, lo hacía, como dice el refrán, por amor al arte, ¿sí? ¿Cuál era la utilidad de la filosofía? Ninguna. Y todo al mismo tiempo. El buscar la sabiduría. ¿Para qué querés saber? Bueno, para nada y para todo al mismo tiempo. Se comienza a mercantilizar la educación. Se comienza a ver a la sabiduría como un objeto de mercado. Claramente que vos tenés aquí diferentes tarifas, diferentes precios. ¿De acuerdo a qué? Y a la condición social del contratante. ¿Sí? En este contexto, y recuerden esto que decía, que decían los grandes próceres, grandes entre comillas, pero nuestros próceres en la formación de nuestro Estado argentino, hay que educar al soberano. Bueno, aquí había que educar al ciudadano, había que educar a quien después iba a tomar las decisiones en la Atenas clásica. Bueno, en esta nueva situación, un filósofo, y los sofistas claramente eran llamados filósofos, ya no son más lo que conocíamos. Y uno de los grandes va a ser Protágoras. Protágoras lo podemos ubicar más o menos en el 450. ¿Sí? No era de Atenas, era de una ciudad de la Tracia, de lo que hoy podemos llamar Rumania, más o menos por ahí, proveniente de la ciudad de Abdera, en Tracia. Y claramente Protágoras se acomoda dentro del entorno de Pericles, que todavía, sin ocupar ningún cargo político importante, iba orientando la política y va a terminar de ser quien fue. Bueno, lo que sabemos de Protágoras es poco. Sabemos que escribió quizás 1 o 2 tratados, pero que, como en Heráclito, nos han llegado hasta la actualidad fragmentos, ¿sí? Fragmentos y testimonios en donde uno de los primeros que los recoge es Platón, ¿sí? Y en el cual podemos encontrar, dentro de su filosofía, entre comillas, había intentado presentar argumentos, ¿sí?, opuestos unos a los otros respecto de la misma realidad. A ver, para pasarlo en limpio, el objetivo de Protágoras podría haber sido el de tratar de mostrar de que con argumentos que son opuestos se puede describir un mismo objeto. O sea, en definitiva, la realidad del objeto, que no puede ser conocida, porque no sabemos cuál de los dos argumentos puede llegar a ser válido, ambos pueden ser verdaderos.
por ejemplo, el agua moja y el agua es seca. No hay ningún criterio para decidir, según Protágoras, cuál corresponde a la esencia del objeto. Porque claramente dice Protágoras, la esencia no existe. Vamos a hablar de la esencia. Aristóteles va a definir la esencia como aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Parece un trabalenguas, pero la esencia es lo que me define, lo que hace que yo sea humano y no sea silla. Bueno, para Protágoras, eso no existe. Sin duda, Protágoras pasó a la inmortalidad en una frase atribuida a un tratado que se podría haber llamado Acerca de la Verdad, en donde dice que el hombre es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no son. Y acá lo agarra Platón, y a partir de él, varios testimonios de la antigüedad que lo repiten. Es muy probable que Protágoras lo haya escrito y sea el resumen de la filosofía, de su filosofía. Porque aparentemente la medida humana decide no solamente la realidad de lo que las cosas son, sino también que consistiría en lo que las cosas no son. Entonces, el ser humano decide qué es y qué no es, según Protágoras. El ser humano decide qué es y qué no es. Y es muy interesante porque esta frase viene como a terminar el proceso de racionalización filosófica que había empezado Tales. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que el griego se corre del mito para entrar en el logos? Bueno, esta frase es la expresión máxima del cambio de interés en el racionalismo griego. ¿Sí? Se centra en el hombre, clarito. ¿Sí? Homo omnium rerum mensura est. El hombre es la medida de todas las cosas. De las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? A ver, ¿se refiere al hombre como individuo? Si es así, lo que Protágoras está haciendo es un relativismo absoluto. ¿Sí? ¿Qué tiene validez? Lo que yo digo, lo que Maxi dice, lo que Matías dice, lo que Belén dice, lo que Ariel dice. O se toma como un género colectivo. El ser humano es quien... Entonces, es interesante. A ver, en la misma antigüedad ya le empezaron a tirar con todo. Porque, primero, lo tacharon de ateo. Porque si el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre le da la medida hasta incluso a los dioses. Entonces el hombre decide si hay dioses o no hay dioses. Y eso, en la Grecia clásica, era motivo de fusilamiento, era motivo de destierro. Era condenar al ostracismo a la gente. Entonces, ¿qué significa que el hombre sea la medida de todas las cosas? ¿Significa que yo puedo decidir lo que las cosas son? ¿Yo puedo decir lo que las cosas son? O, como dice nuestro filo de la semana, las cosas existen en sí e independientemente de quien las capte. ¿Todo da lo mismo? ¿Todo da lo mismo? ¿O depende de quién lo diga? Bueno, esto es muy interesante porque si todo da lo mismo, entonces, como dicen nuestros amigos de la portuaria, nada es igual.
noches grises hablando sin parar. Cuando el tiempo pasa y la noche llega, nos sentamos a mirar cómo corre el mundo y la mitad del mundo duerme también. ¿Dónde vas, hombre? ¿Dónde vas, mujer? Y este amigo me dice que sentía frío por las noches de calor, que hace un tiempo creía que era imposible estar bien en soledad, que la cama fría en la noche tibia un día lo iba a matar, y que luego pasó un tiempo de lunas ebrias y noches de placer, y que ahora está descansando, sonríe y me dice: vos sabés que nada es mejor, nada es igual, el tiempo es años si estás donde estás, nada es mejor, nada es igual, el tiempo es años si estás donde estás. Y en el fin de la noche una mujer me dice, hablando de la herida de un amor: Diego, hacete amigo del dolor. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Y entonces recorremos las palabras hasta el fin, se dibujan los recuerdos caminando por ahí. Oh, nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Oh, nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. Nada es mejor, nada es igual, el tiempo es amigo si estás donde estás. La filosofía no sirve para nada. Cuando arrancábamos el programa, antes de arrancar el programa de hoy, yo le decía a Matías: cómo me gusta La Portuaria, y hace tanto que no lo escuchaba. Qué lindo que es volver a escuchar bandas así, bandas con este tenor, porque son fabulosas. Y como decían, charlaba yo el otro día con alguien que no me acuerdo quién era, tienen historias, tienen contenido, tienen letra. Entonces, qué bueno que es volver a escuchar estas canciones otra vez. Bueno, doctor, ¿cómo estamos con las intervenciones? Bien, ahí vamos a las redes sociales. Dejamos en claro que está participando Belén Laxague. Sí, se quede tranquila. Para que no se olvide, igual que Bea, igual que Fabián, igual que Damián, igual que María Belén, que nos habíamos olvidado de adjuntarlos en la lista del sorteo. Así ya viene también. Así que si querés Ana, también Carolina, Ariel, Fabián, Griselda y Matías Andrada. Así que con el hashtag Belén estás participando. Quédate tranquila, estás. Es la consigna de esta noche. Bien, Griselda Senger dice: el hombre no es la medida de todas las cosas, simplemente utiliza como ser pensante que es su supuesta superioridad por sobre la maravillosa naturaleza que nos rodea. La maravillosa naturaleza que nos rodea. Ya íbamos leyendo el de abajo. Participa con el 203. Matías, manda saludos. Hola Maxi. Y Matías: para mí la realidad tiene su propio valor independiente de quien lo percibe, ya que cada individuo tomará y dará un valor a las cosas existentes de distintas maneras. Un ejemplo, yo puedo percibir que la luz y la oscuridad respecto a mi formación educacional, y no todos percibirán de la misma manera. Un abrazo, participa. También se suma acá Pedro Mazaro, dice: me parece que solo en la parte el hombre puede ser la medida de las cosas, pero las cosas tienen su propia realidad, nos interpelan, nos cuestionan y nos hacen descubrir cómo son. Protágoras se interesaba más por las formas que por
la realidad misma. Está bueno el diálogo platónico donde hablan sobre la oratoria, creo que se llama así también, ¿no? Protágoras. Lo anotamos sí, a Pedro. Sí, señor. De hecho, Pedro. Los sofistas, vamos a dedicarle un programita a los sofistas, les importaba más cómo se decían las cosas por sobre qué se decía. Bien, y tenemos uno más acá, Maxi. Pedro, acá está. Ezequiel dice, muy bueno el programa. ¿Será el hombre la medida de las cosas o quien las interpreta o quien las define como tal? Qué lindo, un abrazo, Ezequiel. Ezequiel es un exalumno mío del Instituto de Suárez, futuro profesor de historia, y qué bueno que nos estén escuchando del otro lado. Un abrazo para Ezequiel, para toda la gente de Suárez. Tenemos también Anaí. Anaí dice, el hombre, de acuerdo a su esencia, le pone valor a las cosas. Su DNI termina en 740. Anaí también está participando y estamos. Bien, y estamos, a ver, vamos a chequear el Instagram, a ver si también, porque ahora tenemos que estar atentos las dos. Bien. Estamos. Y Belén está, que se quede tranquila. Estamos. Ahí apareció, fíjate, Mato, en la fanpage, que apareció la otra Belén, la María Belén de Indio Rico, que también está participando, pero tiene algo para decir. El hombre es la medida de todas las cosas mediante su pensar, sentir y hacer en relación a su aprendizaje. La realidad es una construcción social debido a la relación entre el ser humano y el medio natural. Bien, y acá en el Instagram, Sol Allende dice, hola, para mí no en todo, pero sí influye en muchas cosas. Bien, bueno, muchas gracias Sol Allende, por participar. Hay uno más, pero a ver. Las cosas está en relación a cómo se las mire, Eugenia. Bien. Bueno, estamos. Bien, ya anoté a Eugenia, a Anaí, a Ezequiel Casenave, a Pedro, a Matías y por último a Marisol Allende. Bien, estamos todos anotados. Perfecto. Bueno, podríamos seguir, este tema no se agota acá, claro está. Claramente, Protágoras, como decía, hay un mensaje, creo que era Pedro, decía que el sofista no le importa tanto la cosa en sí, sino cómo se dice. De hecho, hay un diálogo platónico que se llama Protágoras, en donde habla sobre el arte del buen hablar, dice Platón. En parte el hombre puede ser la medida de todas las cosas porque tiene algo que el resto no tiene, que es poder de abstracción para intentar denominar y descubrir la esencia de cada una de las cosas. Claramente seguimos en este rubro a Aristóteles, pero Protágoras se interesaba más por la forma que por la realidad misma. Y sin saberlo, Protágoras, como la mayoría de los sofistas, estaban fundando una corriente de pensamiento que hoy en día está a la orden del día, que es el relativismo. Y es interesante, acá, mira, Mato, acá me entra un mensaje al WhatsApp y dice, las personas le dan valor tanto a las cosas sentimentales como a las materiales. Y me asombro porque hasta ahora nadie se había metido con los sentimientos. Y los sentimientos, somos, el doctor López Rossetti dice que somos seres emocionales que razonan. Y nadie se había metido hasta ahora con los sentimientos, que forman parte constitutiva de la realidad. Vamos a anotarlo también a Delphi con el 898, pero dio en el clavo también, porque es muy interesante esto, porque todos pensamos que las cosas, que la realidad es lo que está afuera. Pero claramente tenemos realidades que están dentro de nosotros.
y que son mucho más determinantes en cierto sentido de las realidades que nosotros vemos afuera, incluso hasta de nosotros mismos. Decía que Protágoras, sin pensarlo, sin imaginárselo, da forma a una escuela, a una forma de pensamiento, no una escuela, que hoy nosotros conocemos como relativismo. ¿Qué quiere decir el relativismo, no? Bueno, todo es relativo. Lo que para vos puede ser, para mí no puede ser. Y en cierta forma es cierta. En cierta forma, valga la redundancia, es verdad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro contexto biopsíquico social, de acuerdo a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestras formas de ver la realidad, aunque se presente de la misma forma para todos, no es interpretada e interpelada por todos de la misma manera. Por lo tanto, lo que para alguien puede ser de una manera, para otro seguramente será de otra. Pero es un arma de doble filo, porque la realidad puede transformarse en algo perjudicial, porque para lo que para mí puede ser el bien, para otro puede ser el mal. Lo que para mí representa un valor, para otro puede representar un disvalor. Y entonces, la objetivación de la realidad pasa a un plano subjetivo. ¿Por qué? Porque a mí me parece. Cuando habría que ver si la realidad no es en sí misma para que el hombre pueda interpretarla. Yo particularmente, y aquí me corro de Protágoras, hago mi interpretación, que después escucho objeciones, escucho adhesiones, escucho correcciones, lo único que no voy a escuchar son insultos porque quedan feos, pero después escucho todo lo que ustedes quieran decirme. Para mí el relativismo es muy peligroso porque puede tratar de cosas banales como para mí hace frío con 10 grados y para mí hace frío con 22, pero si está un poco seco, húmedo. Ahora, cuando hablamos de cuestiones como, por ejemplo, el valor de la justicia, y es interesantísimo, a ver si lo encuentro. Por ahí nos vamos a pasar unos minutitos, doctor Montenegro. Es válido. Pero quiero, ahora me hicieron acordar, Ezequiel se debe acordar de esto, si me está escuchando todavía en Suárez, porque para empezar a hablar de la filosofía y para empezar a hablar de los sofistas y de Sócrates, con mis alumnos, siempre comenzamos las clases con un texto que es un diálogo entre un sofista, que se llamaba Eutidemo, y Sócrates. El tema es que yo lo tengo que encontrar, porque ustedes no saben lo difícil que es buscar algo en la computadora mientras estás hablando y además mientras te tiran todas las pantallitas, pero es muy interesante cómo uno puede empezar a aprender a hacer tantas cosas al mismo tiempo que ni se lo imaginaba. Como estirar el tiempo en radio y seguir hablando lo que uno está haciendo. No, Tal mira, cual. estoy haciendo tiempo. Lo que está haciendo usted, hablando y hablando y hablando. Podemos repasar mientras todos los que están en el sorteo. Repase. Por ejemplo, Belu, estás anotada desde la semana pasada. Bea Espín también. Fabián y Damián y María Belén están anotados del programa anterior porque nos habíamos olvidado. Me había olvidado de copiar y pegar. Ahora hice ahí otra cosa en el texto para no olvidarme de arriba del todo. Está anotada también Ana Esbrancia, Caro Cabanillas, Ariel Espie, Fabián Ezeiza, Griselda Senger, Matías Andrada, Pedro Mazaro, Ezequiel Casenave, Anaí, Euge Cavalaro, Marisol Allende y Delphi. Están todos anotados. Están a tiempo ahí, 2 minutitos más para que nos digan si nos estamos olvidando de alguno, para que no nos ocurra lo mismo que nos pasó la vez anterior. Con Belu. Belu, estás participando. Estás participando, hashtag Belén, estás participando. Así que, bueno, no lo encuentro. Bueno, ¿qué es lo que buscas? Lo encuentro.
es que ni siquiera yo me acuerdo cómo se llamaba. Es un fragmento de cómo, en qué consistía la forma que tenía Sócrates de educar, y que consistía en esto, en ver lo peligroso que era el relativismo, porque hacía depender a todo, una misma realidad podía ser y no ser al mismo tiempo, y por lo tanto transformaba todo su sentido. A ver, que me parece que acá lo encontré, no lo encontré. Bueno, no importa porque de todos modos vamos a volver sobre estos temas, y prometo que lo voy a traer mejor, lo voy a traer, en realidad se me acaba de ocurrir. El tema es que cuando yo pienso, no vale. Cuando yo pienso en voz alta, ahí se genera el problema, porque yo en realidad no tendría que pensar en voz alta y no tendría que decir que me acuerdo de un texto que en realidad no sé dónde está, pero que podría llegar a aparecer en algún momento. Pero no importa. Lo que yo quiero que quede en claro es que en realidad acá está. A ver. Paz María Belloc dice: yo creo que el hombre es un misterio, va interpretando y cambiando el valor de las cosas de acuerdo al momento que va viviendo. Todo es cíclico. Perdón la demora. Estaba trabajando. Bien, qué alegría. Bueno, qué alegría, porque esto quiere decir que desde Capital Federal también nos están escuchando, ¿sí? Bueno, Paz es una gran amiga de Buenos Aires, así que también nos está escuchando. Participa. Lo encontré. Es interesantísimo. Se los voy a leer. Es cortito. Cuenta Jenofonte que un día Sócrates se hizo el encontradizo con Eutidemo, hijo de Diocles, quien, munido de escritos de poetas y sofistas y de su propia petulancia de sabio, había ido a sentarse a un lugar del ágora. Eutidemo era un joven pedante, un rebelde, un relativista ingenuo y a la vez agresivo, que rechazaba que alguien, para educarse, necesite la guía de un maestro y la orientación de una disciplina, y para quien los maestros y los padres son seres anquilosados o pasados de moda, como se dice ahora, representantes de un orden que era menester extirpar y, si era posible, aniquilar. Para no dar a entender que atendía y quizás no podía menos que admirar a Sócrates y su sabiduría, Eutidemo cuidaba de no percatarse de su presencia. Y en cambio, dirigiéndose a los atenienses, discurseaba. Entonces Sócrates se puso a hablar, provocando la risa de los presentes, al proponerles que Eutidemo fuese designado médico, ensayando su arte con los atenienses. Queriendo parecer modesto, Eutidemo callaba, pero secretamente atendía sin poderse sustraer al embrujo socrático. Cuando Sócrates percibió que atendía, se dirigió a él directamente, admirando la cantidad de libros que había juntado, que era un juntalibros, y, por cierto, como hay tantos, ¿no? Y observándolo, le preguntó en qué ciencia o arte pensaba que resultaba sabio. Pero los sucesivos no del pedante mequetrefe fueron desechando la arquitectura, la geometría, la astrología, la poesía, cuando súbitamente admitió que quería ser justo, y Sócrates quedó plasmado porque la justicia es la virtud de los gobernantes y la más alta de las ciencias. Más pasmado que cuando escuchó a Eutidemo decir: creo, Sócrates, que en punto de justicia nadie me lleva la palma. Forzado a nombrar las obras o atributos de la justicia, Eutidemo aceptó reunirlos ordenadamente en un grupo designados con la letra J,
y las obras de la injusticia en otro grupo designado con la letra I. De ese modo, la mentira, el engaño y la esclavitud deben colocarse en la injusticia. Pero el engaño, la mentira y la esclavitud, cuando se ejercen contra los enemigos, por ejemplo, para salvar la ciudad, deben colocarse en la justicia. Luego, son injustos respecto a los amigos, pero justos respecto de los enemigos. Y lo que es justo con los enemigos es injusto con los amigos. Entonces, ¿de qué lado está lo justo y lo injusto? Podríamos seguir con los ejemplos y ya no podríamos saber dónde está la justicia. Esa fue la primera perplejidad de Eutidemo, quien ante semejante confusión se arriesga a decir que, si es preciso, retiro lo dicho. Ha perdido la confianza en sus juicios y ante el apuro socrático no puede menos que reconocer que un hombre como él, en estas circunstancias, no sabe lo que creía saber. Pero eso no es sabiduría, sino ignorancia. Por otra parte, existen algunos hombres no libres o esclavos, y al parecer esto le viene por la ignorancia. Sin embargo, ellos saben tratar los metales. Y eso, saben el arte de la construcción y trabajar el cuero, y eso no quita la condición de no libres. La confusión aumenta y por fin exclama Eutidemo, el rebelde, pedante, autodidacta: «Por los dioses, Sócrates, yo me creí filosofar perfectamente y de aquella manera más conveniente para varón prendado de la bondad y la belleza. Pero ahora, pueden imaginar cuál no será mi descorazonamiento cuando después de tantos trabajos me veo en la imposibilidad de responder a las cuestiones sobre lo que me es necesario saber y sobre el camino que me puede llevar a ser mejor». Eutidemo no sabe solo responder a las cuestiones últimas, no es sabio en absoluto, sino que tampoco acierta a imaginar cuál es el camino que le conducirá a ser mejor, es decir, a ser conducido, a ser formado como hombre. Es ignorante y es ineducado. Esta es la segunda perplejidad de Eutidemo frente a su propia nadidad. Reflexiones para una filosofía de la educación del doctor Alberto Caturelli. Entonces, ¿es el hombre la medida de todas las cosas? ¿Es el relativismo una opción? ¿Es el método socrático un método antirrelativo? ¿Es el hombre la medida de todas las cosas? ¿O cuando empezamos a hilar fino, el hombre se encuentra con que no sabía todo lo que pensaba saber? Yo no tengo la respuesta porque claramente no hay una única respuesta. Pero que sí tenemos la posibilidad de al menos detenernos a pensar, seguro. Esta es la invitación para este episodio número 8 de hoy. Detenernos a pensar si el hombre es o no es la medida de todas las cosas, o si el hombre es interpelado por la realidad externa, como decía Pedro, e interna, como decía Delphi. Bueno, este es el tal cual. En la primera clase de primer año, para ver el método socrático, usaste ese texto, dice Ezequiel. Entonces, es interesante, al menos pensarlo así. Doctor. Bien. Todo suyo. Poca batería quedaba en el celu suyo, así que vamos a cargar. Empezamos a transmitir en vivo por el Instagram, el Instagram de Filo para Llevar. Ahí estamos viendo de que puse allí como una especie de rengloncitos, algo para darme cuenta que esa es la parte de arriba, ¿no? Y ahí vemos que está Belu. Bueno, Belu, nos reímos un poco de lo que sucedió en el sorteo del programa anterior, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más divertido posible también, ¿no, Maxi? Sí. Y lo más ameno, transparente. Bueno, ameno, participa. Transparente, sí. Y con un poco de
humor. Y puede fallar, como dice Tuzán. Como dice Tuzán. Vaya el programita, el sorteado. ¿sí? Escuchen los domingos a las Tuzán 22 horas. Medita. Tuzán Medita, porque es fabuloso. Háganme caso. Lo recomienda el doctor. Participa Belu, Laxague, Bea, Fabián, Damián, María Belén, Ana, Esbrancia, Caro, Cabanillas. Ahí nos está siguiendo en vivo a través del Instagram también. ¿Quién más? Ariel, Fabián, Griselda, Matías, Pedro, Ezequiel, Anaí, Euge, Marisol, Delphi, y se suma ahí sobre la hora también María Paz, ¿sí? Bueno, con una mano copiamos, ahí estamos, las cosas que tengo que hacer. Esta vez va a salir. Va a salir. Tengo fe que esta vez va a salir. Está en vivo, lo dejamos ahí. Bueno, ¿cuál era el premio? Hoy, no sé si decirlo porque es tremendo esto. Son 18 los que están participando. 18, nunca habíamos llegado a tanto. Son los que comentan, son los que se prenden con el filo de la semana. Una horma de queso saborizado. No lo abra, déjelo ahí. No lo abro, simplemente lo contemplo, porque la filosofía te lleva a contemplar. Está tan guardadito que no me animo ni a tocarlo. Una gentileza y una generosidad de Mariana Oserín y de Fiambrería y Quesería Los Vascos. Bien, son 18 entonces, sorteamos 1, 2 y 3. Bea Spill. Muy bien. Bien, muy Bea, bien. buenísimo. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. Sí. Un saludo grande para Beatriz. Ven para que después pásense por el vivo del Instagram y métanse y vean que está tan bonita que ni siquiera me animo a. No fue abierta. ¿Sí? Así que. Casi. Estuvo ahí, pero no. El paquete me parece el del doctor Chapatín. Ya sí. Está está un poquito manoseado, pero bueno. Felicitaciones, Bea, y gracias a todos los que una vez más, semana tras semana, se prenden a esta aventura que en algún momento, ya hace 2 meses, con Matías denominamos Filosofía para Llevar, y que, no sé a ustedes, pero a mí me encanta. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho la radio, me gusta mucho la filosofía y me gusta mucho saber que ustedes están del otro lado. Y me gusta dejarlos pensando, porque si hemos podido dejarlos pensando al menos un cachitito en esta noche de miércoles, en esta noche fría, hemos cumplido con nuestro objetivo. Una vez más, gracias por estar del otro lado, gracias por seguir apoyando este proyecto, como solemos decir con Matías, que no es algo diferente, no es algo distinto, es otra cosa. Otra cosa. Por mi parte, nada más. Recuerden que quien ha empezado ya ha hecho la mitad. Atrévanse a saber. Empiecen. Y como dice Jarabe de Palo, y con esto nos despedimos, depende. Hasta el miércoles que viene. Gracias por estar del otro lado. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que 1 y 1 sean 2, porque exactos son los números. Depende.